Listo. Bien, el auxiliar de hoy entonces vamos a repasar un poco lo que son las secciones F3, F4 y F5, que básicamente trata de los elementos a flexión, elementos tipo I y canales, en los que el alma o las alas ya no son compactas, son o no compactas o son esbeltas. También he querido reforzar un poco lo que es miembros de simetría simple, ya que pues como les había comentado, en ciertas edificaciones y pues también en lo que son puentes, constantemente se utilizan miembros tipo I que son asimétricos. Más que nada, recordar un poco lo que son el cálculo de las propiedades, inercias, módulo elástico, módulo plástico, que pues son propiedades que ustedes ya no se las encontrarían en un catálogo como los perfiles que son doblemente simétricos. Entonces, en principio, vamos a analizar la sección F3, que trata de los miembros con simetría doble de sección I, y tiene alma compacta y ala no compacta o esbelta afectados en torno a su eje mayor. Es decir, este tipo de elementos tiene alma compacta, y lo que es no compacto o esbelto es justamente las alas. Cabe destacar que en este tipo de perfiles, como les subrayado en esta parte, vamos a sacar el puntero, en esta parte. Por lo general, un miembro cuando tiene elementos no compactos o tiene esbeltos, ya no es capaz de desarrollar su momento plástico. Generalmente ocurre así en la mayoría de los casos. Es por esta situación que únicamente vamos a chequear dos estados límites en este caso, que van a ser el pandeo laterotorsional y justamente el pandeo local en el ala que está en compresión. El ejercicio es muy parecido pues, a lo que habíamos visto la auxiliar anterior para secciones compactas, con la diferencia de que ahora vamos a utilizar un elemento que es un elemento armado, para ver un poco lo que son las diferencias de los elementos que son laminados. Por lo general es muy típico pues, en una edificación, ya que se utilicen elementos armados a partir de planchas, pues por lo general resulta un tanto más económico hacerlo de esta manera antes que utilizar perfiles directamente de un catálogo, pues esos perfiles por lo general son importados, entonces cuestan un poco más. El perfil que se ha armado es una viga, bueno, se la ha denominado BP 20x45, es una viga principal de 20x45. Las alas se ha hecho con dos flejes o planchas de acero A36 de 8 milímetros, y el alma se la ha armado pues con una plancha de 0,6 centímetros, perdón, de 6 milímetros. Bueno, como les había comentado, pues vamos a utilizar el ejemplo anterior para tomar pues el mismo factor de CV y el mismo diagrama de momentos. Para lo que es la esbeltez local, como ustedes saben, es lo primero que tenemos que chequear para determinar en qué caso o cuál sección es aplicable en elementos de flexión. Para el ala se utilizará el mismo caso 11 que habíamos utilizado. A ver, vamos a retroceder un poquito nada más. Bien. Bueno, en este caso ya no sería, perdón, ya no sería el caso 10, sino más bien sería el caso 11, en el que el límite que cambia, como pueden ver, es la
la relación de esbeltez local para lo que es elemento compacto o esbelto, en donde aparece un factor K sub C y un factor FL. Ya vamos a analizar de qué se tratan esos dos factores. Estos dos factores, pues, como verán, no aparecen cuando tengo elementos rolados o elementos laminados. Así, volviendo al ejemplo. Bien, entonces chequeamos que la relación de esbeltez nos da 12.5, es mayor a 10.75, entonces ya no es un elemento compacto. Vamos a compararlo ahora con lambda R, con esta relación 0.95, K sub C, E sobre FL, para determinar si es que es o no compacto o esbelto. Entonces, K sub C nada más pues tiene que ver con esta relación que pueden encontrarla justamente en los comentarios o al final de la tabla que toma en cuenta, toma en cuenta pues la relación, bueno, internamente toma en cuenta la relación de esbeltez que también tiene el alma. ¿Sí? Y FL para este caso, pues, bueno, como digo, lo pueden revisar al final de la tabla, va a equivaler al 70% de FI. Con esto, pues, se determina que la relación de esbeltez es de 22.02, entonces estamos estamos en la mitad de ambos límites, por lo que se determina que es un ala no compacta. Para el caso del alma, vamos a ocupar el caso 15. Determinamos por el un lado que la relación de esbeltez es de 73.33 y digamos el límite para que sea compacta pues es de 106.35. Entonces estamos hablando de que es un alma compacta. Como les había comentado, por lo general, para que un alma sea no compacta o esbelta, realmente el espesor el espesor, digamos, de la placa, el espesor del alma, tiene que ser muy pequeño. Como estamos hablando de que es un ala no compacta y es un alma compacta, y al ser un elemento doblemente simétrico, aplicaría la sección F3. A continuación de pues vamos a hacer un ejemplo en el que ocurre lo mismo. Tengo un ala no compacta y un alma compacta, pero como vamos a hacer un elemento de simetría simple, en ese caso entonces aplicaría la sección F4. Eso nada más, pues hay que estar pendiente y pues tomar la sección que es aplicable. Entonces vamos a considerar el pandeo local del ala en compresión y es justamente lo que les comentaba, pues los dos estados límites que considera el AISC. El uno, que tiene que ver con el pandeo lateral torsional, y el estado límite 2, pues que tiene que ver justamente con el pandeo local del ala en compresión. Calculamos LP, las longitudes límite para comportamiento plástico y para pandeo inelástico. Por el un lado tenemos 2.14 metros y por el otro lado tenemos, bueno, aquí me ha faltado, ya lo voy a corregir, me ha faltado ponerle no. A ver, no, el valor está más adelante. Calculamos el factor CW, constante de alabeo. Calculamos el radio de giro polar, RTS, al cuadrado. Y pues esto lo ingresamos a la fórmula, a la ecuación de LR, y nos da que LR es de 5.83 metros. Entonces, como LP nos daba 2.14 metros y LR 5.83, y el LB que estoy considerando yo, pues es de 2.20 metros, ya que las vigas secundarias están justamente cada 2.20 metros,
Entonces hablamos de que estamos en la zona intermedia de la curva de comportamiento de las vigas, es decir, un pandeo laterotorsional inelástico. Eh, aplicamos la ecuación, que no es nada más que pues tiene intrínseca pues una interpolación que reduce el momento plástico. Eso es lo único que hace, digamos, esta ecuación. Y obviamente calculado también por el factor, afectado por el factor CB, que como comentábamos, lo que hace este factor pues es aumentar un tanto la resistencia pues del elemento. Siempre es mayor a 1 este factor, mayor o igual a 1. En primer lugar, se determina el momento plástico, que es de 24.74 meganewtons metro. En este caso calculamos con MN y podemos observar que en esta ocasión, en este caso, al calcularle con MN, nos está dando un tanto mayor al momento plástico. Esta parte está de corregirla, ya que, como les comentaba, ningún estado límite pues, puede ser mayor al momento plástico. Entonces, si nos dio aquí de 24.84 kilonewtons metro, mayor a 24.74, entonces aquí lo voy a corregir ahorita mismo. 247.4. Sí, 247.4 kilonewtons metro. Lo siguiente, pues el siguiente estado límite tiene que ver con el pandeo local del ala en compresión. Y pues asimismo lo que se realiza es simplemente una interpolación en la que el momento se reduce, pero ahora la interpolación tiene que ver ya no con la esbeltez global del elemento, que vendría a estar dada por LB, sino más bien por la esbeltez local del elemento, que está dada justamente por la relación de esbeltez local en este caso del ala. Momento plástico, y aplicamos la ecuación 0,7 de Fi por el módulo elástico por Sx. Hacemos con este factor, lo que estamos haciendo es la interpolación, y pues obtenemos un momento nominal de 232.82 kilonewtons metro. Como les decía, siempre todos los estados límite hay que irlos chequeando con el momento plástico para determinar de que no sean mayores al momento plástico. Como habíamos conversado, para diseño, ningún estado límite pues, puede superar el momento plástico. Y pues finalmente, la resistencia nominal va a estar dada por el factor phi y por el mínimo de los estados límites considerados. Entonces, en este caso, tendríamos 209.54 kilonewtons metro. Bueno, aquí le he calculado también el factor de ocupación, la solicitación sobre la capacidad nada más, y pues en este caso tendríamos un factor de 1.30 mayor a 1, con lo que este elemento estaría subdimensionado, y obviamente lo que haría falta es un rediseño. Ahora, para este rediseño, no sé si alguien me puede decir qué es lo más saludable, qué es lo que ustedes como diseñadores recomendarían realizar. No sé si alguien me podría dar una recomendación.
¿Alguien? ¿Nadie? ¿Sí siguen ahí? ¿Ya se durmieron? Bueno, Yo, Cristian, no sé si servirá, pero de repente hacer más grosera la de abajo, ya. Eh, como habéis dicho en el Excel pasado, por eso se me ocurre, pero si no, no tengo idea, en verdad. Ya, listo. Justamente ese es el asunto y ese ha sido la causa de por qué se hizo, a ver, alguien puso en el chat, cambiar el tipo de acero. Listo. Bien, realmente justo por eso es que se ha planteado que este ejercicio falle y toque rediseñar para evaluar las alternativas y ver qué podemos realizar. Una de las alternativas, pues sí, realmente es tal vez aumentar el ancho o el espesor de las alas, pero hablamos de que de que esta es una viga y pues eso implicaría aumentar el espesor en todas las vigas de este tipo. En otro caso, nos decía por aquí Valeria, supongo, o Valentina, no sé, Vale Urrea, que cambiaríamos el tipo de acero. Antes de realizar estos rediseños, que pues todos son válidos, habría que hacer un análisis económico, porque fíjese que si es que yo reduzco esta longitud LB, tal vez yo tendría que hacer justamente un análisis económico. ¿Qué tal si yo pongo una viga secundaria más, de tal manera de que la longitud LB eh, disminuya y obligue a que la viga principal se comporte plásticamente? Con esto yo estaría aumentando el momento resistente y sin tener que cambiar las dimensiones del elemento. Ahora, como les comentaba, yo tendría que hacer un análisis económico. ¿Qué me conviene más? ¿O qué me sale, digamos, justamente más económico? ¿Colocar una viga secundaria más o aumentar las dimensiones de todas las vigas principales? Entonces, varias son las soluciones. La otra, pues también sería, como les decía, el tipo de acero también, también es válida, pues, y todo estaría dado en función pues, del costo, del coste económico nada más, en este caso. Recordemos un asunto, pues, que lo puntualizaba el profesor en su cátedra, que cuando yo cambio el tipo de acero, por lo general, es más probable que los elementos tiendan a ser resueltos. Y hay que tener cuidado con eso. En este caso, solamente el ala era no compacta y el alma me dio que sí es compacta. Puede ser que al yo cambiar el tipo de acero me dé que el alma también sea no compacta y también tenga que reducir el momento resistente por esbeltez del alma. Entonces, en este caso, siempre pues hay que evaluar primero la posibilidad de al mismo perfil hacerle efectivo y si es que no es posible, ahí sí pensar en cambiar dimensiones y por último, si es que no mismo es posible, pues cambiar el tipo de acero. Entonces, varias son las posibilidades que yo debo analizar antes de tomar una decisión. Bien, no sé si es que les quedó si es que les quedó claro, medianamente claro, o tienen alguna duda con esto del cuando yo tengo una de las alas, pues no compacta. Bueno, específicamente el ala en compresión. Parece que no hay dudas. Bueno, otra de las situaciones que debo puntualizar es que recuerden que el pandeo local se da en los elementos que están sometidos a compresión. Es decir,
El ala superior, si es que yo analizo el diagrama de momentos, la parte superior está en compresión y la parte inferior está en tracción. Yo podría tener el caso de un elemento de alas desiguales en el que el ala superior sea compacta y el ala inferior sea no compacta. En este caso, recuerden que el pandeo local, yo revisaría en el elemento justamente que está a compresión, y si es que este es compacto, no importaría el ala de abajo sea no compacta. En este caso, no habría reducción por esbeltez del elemento. Eso nada más. Bien. Quiero pasar al siguiente punto, y pues analizar un poco lo que son, brevemente, lo que son las secciones F4 y F5, en donde la F4 pues se aplica cuando ustedes tienen el ala, sea compacta, no compacta o esbelta. Y el alma cuando es compacta y no compacta. Pero si ustedes tienen el caso de que el alma es esbelta, ya no aplicaría la sección F4, sino más bien aplicaría la sección F5. Como les había comentado, pues ayuda mucho la tabla que se encuentra al inicio del capítulo F de la ISC, para poder determinar cuál de las secciones aplica o tengo que aplicar, pues de acuerdo al caso que tenga. Lo que quiero puntualizar es que ambas secciones aplican cuando yo tengo elementos de simetría simple. Como habíamos visto pues en la auxiliar anterior, tenía, y bueno, lo que ustedes hicieron en la tarea, tenía que el ala y el alma me daba que eran compactas. Y aplicaron la sección F2. Eso es lo que se hizo. Pero cuando yo tengo miembros de simetría simple, ya la sección F2 queda corta y tengo que analizarla pues sea con la F4 o la F5, dependiendo específicamente del esbeltez del alma. Cuando es compacto, no compacta, F4, y cuando tengo alma esbelta, la F5. Entonces, vamos a determinar las propiedades para diseño flexión de esta viga principal. Asimismo, es una viga armada, una 0 a 36. Forma parte del sistema de piso de una edificación. La característica es que yo he utilizado placas diferentes para armar esta viga, ya sea por condiciones de momento, ¿sí? Puede ser que necesite yo un refuerzo extra en el ala inferior, y pues en lugar de soldarle una placa extra a todo lo largo, simplemente pues he utilizado una placa más gruesa para el ala inferior, y para el ala superior una placa un tanto más delgada. Entonces, como les decía, lo primero que yo debo determinar para saber cuál sección aplicar, pues es la esbeltez local. Y para determinar la esbeltez local, obviamente voy a necesitar de ciertas propiedades, específicamente cuando se tratan de elementos de simetría simple, como es este caso. Entonces, voy a determinar el área, que simplemente será el área del ala superior, 20 por 1. El área del ala inferior, 20 por 1, 4, más el área del alma, 45, 1,40, menos 1, por 0,60, perdón, y me da un área de 73.56 centímetros cuadrados. Este es, bueno, es bastante sencillo calcularlo. Lo que voy a necesitar también es calcular la distancia al centroide, la distancia del centro de gravedad, que viene a ser el ISG.
que pues como ustedes lo conocen, no es más que la sumatoria de los momentos estáticos de las áreas dividido para la sumatoria de las áreas. Y el momento estático de un área es simplemente pues el área multiplicada por la distancia pues al centroide del eje que estamos considerando. Entonces, en este caso, tengo 20 por 1. Yo le he colocado acá de referencia. Vamos a escribirlo en verde. El eje de referencia con el que quiero obtener, pues va a ser este de acá. Voy a ponerle a este que sea un X'. Y pues será el área de cada elemento por la distancia al centroide de dicho elemento. Por eso es el primero sería 20 por 1 por esta distancia que vendría a ser 0.5. Más el área del alma, que sería 42.6, todo el alto del alma, la distancia libre del alma, 0.60, y por la distancia al centroide del alma. El centroide del alma más o menos estaría ubicado por acá, y esto equivaldría a 42.6, perdón, dividido entre 2, más el espesor del ala. Entonces, en este caso, estaría considerando pues esta distancia. Y sumaría el momento estático del ala inferior, que sería los 20 centímetros mismo, por 1,40 y por la distancia total, que pues sería los 45 centímetros. ¿Sí? Sería los 45 centímetros restado la mitad del ala inferior. Dividido entre 73.56, que es el área, y me da que la distancia al centroide es de 24.75 centímetros. Ahora, les había comentado que en la cátedra y también les comentó el profe, que pues solamente cuando yo tengo elementos que son doblemente simétricos, en ese caso el eje neutro elástico coincide con el eje neutro plástico. Cuando tengo miembros de este tipo, vamos a ver que pues estos dos ejes no coinciden. Bueno, vamos a calcular, voy a necesitar también determinar la inercia en X, que pues de acuerdo al teorema de Steiner de ejes paralelos, simplemente pues la inercia es la inercia total, digamos, respecto a un eje de referencia, es igual a la inercia de cada elemento respecto a su centro de gravedad, que en este caso, como todas las áreas son rectangulares, es BH al cubo sobre 12, más la sumatoria de la de cada elemento por la distancia al cuadrado. He ido a las últimas clases de dinámica. Listo. Entonces, como les decía, pues vamos a ir determinando las inercias de cada uno de los elementos y pues sus respectivas distancias al centroide. Entonces, asimismo, del ala superior, 20 por 1 al cubo sobre 12, del ala inferior, 20 por 1,4 al cubo sobre 12, y del alma 0,6 por 42.6 al cubo dividido para 12. Y vamos determinando pues como les decía, pues el área por las respectivas distancias al centroide de la sección o entre ejes. Entonces, por ejemplo, del ala superior tendría el área 20 por 1 multiplicado por esta distancia de 1, que sería la distancia entre el centroide del ala superior y el centroide total, digamos, de la sección, que me daría igual a esta expresión. Sumado lo mismo, el área del alma,
¿sí? El área del alma, que sería los 42.6 multiplicado por los 0,6 por la distancia que existe entre el centroide del alma y el centroide total de la sección. Entonces aquí tendría, este vendría a ser mi D1 al cuadrado, y este vendría a ser mi distancia de 2 al cuadrado. Y más el área del ala inferior, 20 por 1,4, por la distancia que separa dichos centroides, que sería, pues, en este caso, este vendría a ser mi D3 al cuadrado. Aplicando todo eso, pues, tendría la inercia en X de la sección. Ahora, otra de las propiedades, pues, que es muy necesaria determinarla es justamente el módulo seccional elástico. Y pues, como les comentaba, pues, la auxiliar anterior, si es que tengo una sección doblemente simétrica, este va a ser el mismo si es que yo le tomo desde el ala en compresión o desde el ala en tensión. Pero en este caso, como es una sección de simetría simple, para tomarlo, para obtener desde el ala en compresión, lo voy a denominar como Sx sub c, será la inercia en X dividido en este caso, la distancia al centro de gravedad, tomada desde el ala en compresión. Y para determinar digamos, el módulo seccional elástico desde el ala en tracción, será lo mismo. La inercia en X dividida entre la distancia que existe entre el ala en tensión hasta el centroide del elemento. Y en este caso sería de menos 10G. Como pueden ver aquí, el módulo elástico es diferente, obviamente, para el ala en compresión y el ala en tracción. La inercia en I es exactamente lo mismo, la misma aplicación, con la diferencia de que ahora la base va a estar relevada al cubo, y pues que dado que el eje Y pasa por el centroide de cada uno de los elementos considerados, la distancia de 1, de 2 y de 3 para cada uno de los elementos va a ser igual a 0. Entonces, este término prácticamente se anula. Y me queda únicamente el primer término para determinar la inercia en I. ¿Está claro, por favor, hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Bueno, continuamos si no hay dudas. Bien, lo siguiente que vamos a determinar, pues, tiene que ver con el eje neutroplástico. Y pues, como les decía, el concepto de eje neutroplástico es aquel que divide a las secciones, pues, en dos áreas exactamente iguales. Nada más que eso, hay que buscar un eje, y pues para ello planteamos esa condición. Y voy a plantear que al ala en compresión la voy a llamar como AC, al alma que está en tracción le voy a llamar como AT, y a la porción del alma que está en tracción la voy a llamar como AWT, y a la porción del alma que está en compresión le voy a llamar como AWC. Entonces, la condición que yo voy a plantear es que AC más AWC tiene que ser exactamente igual a AWT más AT.
¿Qué es lo que he planteado acá? Como sé que el centroide, pues el eje neutroplástico va a estar ubicado más abajo, o más bien dicho, va a estar ubicado en el alma. Tanto las áreas del ala superior como el área del ala inferior vienen a ser conocidas. Entonces, en este caso, ala superior vendría a ser 20 por 1, pero lo que no voy a conocer es qué porción del alma está a compresión y qué porción del alma se supone que estaría por debajo del eje neutroplástico. Entonces, yo voy a plantear esta distancia como esta distancia para AWC como ISP, que es la distancia al eje neutroplástico, menos 1, que viene a ser el espesor del ala superior, y todo multiplicado por 0,6, que viene a ser el espesor del ala. Y esto tiene que ser igual a el área del ala inferior, que vendría a ser los 20 por 1.4, más esta porción, del ala, del alma, que vendría a ser los 45 menos ISP menos 1.4. Todo eso multiplicado por 0,6. Una vez que he planteado esta condición, pues despejando obtengo el valor del eje neutroplástico. Y como pueden ver, si es que comparamos entre la distancia al eje neutroelástico, pues son diferentes. En un caso teníamos de 24,75 y en este caso pues tenemos de 28,97 centímetros. Otra de las propiedades que vamos a necesitar calcular viene a ser el módulo plástico. Para el módulo plástico, entonces, como les había comentado, tiene que ver con la sumatoria de cada área multiplicada por la distancia, pero en este caso al eje neutroplástico. Y eso es lo que está hecho en esta ecuación. Tenemos para el ala superior, para el AC, sería los 20 por 1, por la distancia entre el centroide, por D1, ¿no? Por la distancia entre el centroide al eje neutroplástico. Este vendría a ser mi D1. Más el AWC multiplicado por D2. AWC vendría a ser 27.97, que vendría a ser esta distancia. Esta distancia vendría a ser 27.97 y esta distancia vendría a ser 14.63. Si es que yo sumo estas dos distancias, deberían darme los 42.6, que es la altura total, pues, del alma. Decíamos, la porción del alma está por encima del eje neutroplástico, multiplicada por la distancia al centroide, que sería los 27.97 dividido entre 2. Y esta sería mi distancia de 2. Más la porción del alma que está en tracción, AWT, el área, 1463 por el espesor 0,6, multiplicado por la distancia al centroide, que vendría a ser los 1463 dividido entre 2. Y esta vendría a ser mi distancia de 3. Y más el área del ala en tracción, que vendría a ser los 20 por 1,40, multiplicado por la distancia de 4, que vendría a ser la distancia al centroide. Este vendría a ser mi D. Con esto hago el cálculo y obtengo pues que el módulo plástico, de la sección ZX es de 1297.55 centímetros al cubo.
Adicionalmente, otro de los parámetros que puedo necesitar para los cálculos viene a ser el J, que viene a ser pues el módulo de torsión o la inercia torsional. No es más que la sumatoria de cada una de las bases por los espesores al cubo dividido por 3. Es bastante sencilla esta ecuación. A la superior, 20 por 1 al cubo sobre 3. A la alma sería 42.6 por 0,6 al cubo dividido para 3. Y a la inferior, que vendría a ser 20 por 1,4 al cubo dividido para 3. Como pueden observar, como habíamos comentado en una de las primeras auxiliares, siempre lo que le da la rigidez torsional a una, digamos, a una sección es la rigidez periférica que yo pueda tener. Como podemos observar aquí, al yo elevarle el alma, al yo elevarle el 0,6 al cubo, la rigidez torsional que aporta el alma es realmente, es muy poca, es realmente muy poca. Entonces, siempre en un elemento, ¿sí? Siempre en un elemento, la rigidez torsional principalmente está dada por los subelementos, pues, que están en la periferia. Entonces, esa es una de las razones también por las que cuando yo tengo problemas llevémoslo esto a una estructura, problemas de torsión en planta en una edificación, lo primero que se me viene a la mente es rigidizarla, tal vez agregándole más muros, y estos muros pues los colocaré en la periferia de la edificación, porque como les decía, pues los elementos rígidos en la periferia son los que le dan propiedades de torsión buenas en este caso sería una estructura, y hablando del perfil estaríamos hablando pues de una sección transversal. Es por esto también que las secciones tubulares, ¿sí? Los tubos cuadrados funcionan tan bien a la torsión o no sufren de problemas torsionales porque toda su rigidez está concentrada en la periferia. Bien, una vez pues que hemos determinado todas las propiedades, y van a ver que es necesario hacerlo así, porque en elementos asimétricos pues sobre todo para la esbeltez local del alma, necesito determinar esta fórmula. Pues, como les decía, vamos a determinar primero la esbeltez local para luego con esto ver cuál de las secciones aplica, sea F4 o sea F5. Para el ala, entonces, en este caso, bueno, viene a ser el caso 11, B sobre T con el límite. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué no estoy tomando, por qué estoy tomando únicamente el ala superior? ¿Por qué no hago el chequeo de esbeltez local? En este caso sería en el ala inferior, si no le estoy tomando el ala superior. Porque el ala superior está a compresión. Correcto. Exactamente, es el ala que está a compresión. Decíamos, en la zona de tracción no voy a tener problemas de pandeo. Entonces, no lo voy a chequear acá. Determino que el ala es compacta. Y para el alma, cuando tengo perfiles de simetría simple, o perfiles de simetría simple, el cálculo es un tanto más, un poquito más complicado. Ya no tengo un límite definido, sino más bien va a depender entre la relación que yo tenga o va a estar relacionado entre la diferencia entre el eje neutroplástico y el eje neutroelástico. Entonces voy a aplicar el caso 16, que es para almas
de simetría simple, donde yo debo determinar, como, bueno, esto me parece que también lo habían visto en cátedra, yo debo determinar un HC. Ya no viene a ser la altura total del alma, sino más bien viene a ser una altura efectiva en compresión. Y tengo que compararla con este límite que lo tengo por acá. Entonces, para ello, para poder calcular, bueno, aparecen aquí dos valores nuevos que vienen a ser HC y HP. Para yo determinar estos factores, pueden recurrir al comentario de la sección F4, ¿sí? Al comentario de la sección F4, pues ahí pueden revisar, pueden leerlo un poco más a profundidad acerca de esto. Y están las ecuaciones para determinar justamente HC y HP, en donde HC viene a ser igual a 2 veces la diferencia que existe entre la distancia del ala en compresión al centroide o eje neutro elástico, menos el espesor justamente del ala en compresión. Entonces, eso es lo que se ha hecho acá. 2 veces la distancia que existe entre el ala superior o el ala en compresión, en este caso, al eje neutro elástico, 2475, menos el espesor del ala en compresión, menos 1, 47.5 por acá. Y el HP tiene que ver con la diferencia de áreas entre el área total, digamos, del elemento y el área disponible que yo tengo del ala en compresión, dividida entre, pues, el espesor del ala. Entonces tengo por acá 73.56, 2 por 20 por 1 sobre 0.6 y tengo 55.93. Necesitaba también determinar para esta relación el momento plástico y el momento de fluencia. En este caso, pues el momento plástico Z por FI, tengo 324.39 y vamos a determinar, en este caso sería el momento de fluencia del ala en compresión, ¿sí? El M y C. Entonces, para esto voy a tener que utilizar el módulo seccional elástico que calculé anteriormente para el ala en compresión, multiplicado por FI. Hago la ecuación, aplico la ecuación y pues voy a tener que la esbeltez del alma viene a ser de 79.17 y el límite para que sea compacta viene a ser de 75.32. Entonces, como es mayor, tengo que compararla con el límite superior para ver si es que en realidad es no compacta o es esbelta. Entonces, al yo compararla con el límite superior me da 161.22. Veo que se encuentra en medio de los dos límites, por lo que tendré un alma no compacta. Entonces, como pueden observar, como pueden ver, en este caso también, al igual que en el caso anterior, tengo que el ala es compacta y el alma no compacta. En teoría debería aplicar la sección F3, pero como se trata de un elemento asimétrico, tengo que aplicar la sección F4. Y los estados límite, los estados límite que yo voy a tener que determinar van a ser 4, de hecho. Va a ser la fluencia del ala en compresión, el pandeo látero-torsional, el pandeo local del ala en compresión y la fluencia del ala en tracción. Entonces, para esto, para yo determinar
específicamente la fluencia del ala en compresión, yo voy a necesitar de conocer un factor que se denomina factor de plastificación del alma, RPC. Y este factor de plastificación del alma va a estar relacionado también con la, digamos, con la diferencia de inercias, de inercias de Ni que existe entre el ala en compresión y la inercia Ni de toda la sección. Entonces, para ello voy a necesitar también determinar la inercia del ala en compresión, el I y S. Y pues, nada, es bastante sencillo. Es, simplemente ve al cubo por el espesor dividido entre 12 y pues tengo aquí que me da la inercia Ni del ala en compresión. Esta inercia Ni tendría que dividirla entre la inercia total en I de la sección y de esa manera pues determinar el factor de plastificación del alma, el RPC. Entonces, bien, como digamos que esta parte básicamente sería lo diferente o que habría, o las diferencias o lo adicional que habría que tomar en cuenta cuando se trata de elementos que no son doblemente simétricos. De ahí los estados límite, pues prácticamente es lo que se ha estado viendo en cátedra y pues es por esta razón que pues les he dejado a su libre elección, pues que lo vayan revisando, lo vayan viendo el ratito que tengan tiempo y pues de ser así que lo vayan desarrollando. Bien, no sé si es que hasta aquí hay alguna consulta o alguna pregunta respecto a las consideraciones adicionales para elementos de simetría simple. Cristian, a mí me quedó una duda en el ejemplo anterior. ¿Cómo se calcularía el C sub B si es que agregamos una segunda vía secundaria? Ya. Porque, o sea, si el LB es distinto entre cada sección, ¿elijo como el LB mayor, el menor, o da lo mismo? Ya. En este caso, lo que habría que hacer es, primero, es recomendable que el LB sea el mismo. Es decir, si es que yo agrego una viga más, una viga secundaria más, separarlas digamos, a la misma distancia. Es lo más conveniente, porque si no voy a tener diferencias de resistencia. Recuerden que el LB influye mucho en la resistencia del elemento. Entonces, lo ideal sería que la resistencia en cada tramo del elemento sea razonablemente parecida. Entonces, si es que tengo diferentes LBs, voy a tener algo muy, muy diferente en todos los elementos. Y para el cálculo del CB, respondiendo a tu segunda pregunta, pues nada, sería la misma fórmula. Cuestión de tomarlas en el tramo de interés. Aquí, por ejemplo, dado que el momento máximo se da en el centro de la luz, es por eso que yo he tomado este tramo. Pero claro, podría haberlo tomado acá, si es que yo quiero determinar la resistencia en este tramo del elemento. En este ejemplo no tendría mucho objetivo, pero si es que yo tengo, por ejemplo, una viga de este tipo, un diagrama de momentos de este tipo, en donde ahí sí yo tengo un momento considerablemente, bueno, esto como ustedes conocen, si esto es M, esto es 2 veces M.
Entonces, en este caso, aquí sí la diferencia de momentos es bastante considerable. Entonces, aquí sí yo debería calcular la resistencia, mi phi mn, utilizando el CB en la parte central, aquí. Y el factor de ocupación lo obtendría con este, vamos a ponerlo M1 y aquí phi MN1, con estos dos. Y el factor de ocupación va a ser diferente en este tramo de la viga, porque la solicitación va a ser diferente, pero no solo la solicitación, sino también la resistencia en este tramo va a ser diferente porque va a cambiar el CB. Entonces aquí yo tendría que calcular un phi MN2 y aquí un M2 y obviamente aquí voy a calcular un CB2. Esa es la particularidad de las vigas de acero, ¿sí? Que pese a que yo tengo la misma sección a todo lo largo, en cada tramo, dependiendo del grado de arrastramiento que yo le dé, puedo tener diferentes resistencias. Lo que no ocurre, digamos, con una sección de hormigón armado, en donde básicamente la longitud no influye y básicamente pues el momento resistente está dado por las condiciones de su sección transversal nada más. Bien, no sé si con eso sí respondo tu duda. Sí, muchas gracias. Listo. Bien. Bueno, en realidad esto realmente sí parece un poquito, un poquito enredado cuando se tiene secciones asimétricas o cuando se tiene elementos esbeltos. Y la razón está en que, pues, como les decía, pues uno de el problema más grave de acero, pues es justamente el pandeo. Entonces, si es que yo estoy trabajando con elementos no compactos o en elementos esbeltos, obviamente los chequeos que yo tengo que hacer para garantizar que mi sección cumpla con las condiciones van a ser mucho más extensos que si es que yo me voy por el lado de la seguridad. Es por eso que cuando estoy hablando de que trabajo con elementos no compactos o estoy trabajando con secciones en comportamiento plástico, pues los chequeos basta con multiplicar el módulo plástico por el FI y ya tengo el momento resistente, no tengo que hacer nada más. Entonces es por esa razón. Bien. Y finalmente, pues, bueno, justo llevamos una hora. Les voy a robar unos 15 minutos más, pues, para ver una sección adicional. La F7, que trata de lo que son secciones tipo HSS rectangulares y cuadradas y secciones tipo cajón. Bien. Como pueden observar, la diferencia entre lo que es el análisis a flexión y lo que es el análisis a compresión en miembros de acero, pues pueden ver lo que para flexión básicamente está clasificado por la geometría de los perfiles. Es así que desde la sección F2 hasta la sección F5, hasta la F5, ustedes tienen prácticamente solamente secciones tipo I, tipo H y tipo canal. La sección F7 es para rectangulares y cuadradas, la sección F8 es para circulares, la sección F9, si no estoy mal, es para doble T, y la sección F10 es para ángulos simples. Y es por la razón de que, especialmente al hablar de los HSS rectangulares o las secciones tipo cajón, ya vamos a ver cuál es la ligera diferencia entre un HSS y una sección tipo cajón. Es que, como les comentaba, estos elementos son bastante rígidos a torsión. Y pues es la razón de que hasta antes del 2016, bueno, el ISC 360 2010,
no consideraba como, el pandeo laterotorsional como estado límite para este tipo de secciones. Es decir, lo despreciaba. Y la razón es la razón es la siguiente, que pues bueno, este gráfico está tomado de la ISC, de la parte del comentario del F7, que si es que nos ponemos a analizar la curva de comportamiento de un HSS, en este caso estamos hablando de una sección de 50 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho. Como pueden ver, la relación ancho-espesor, base-altura, la relación base-altura es aproximadamente 5 veces, es algo bastante grande. Incluso con esa gran diferencia entre la base y la altura, pueden observar que el grado de reducción en la resistencia conforme aumenta la longitud no es tan considerable o no es tan grande como para el caso de las vigas tipo I. Recuerden que la curva de comportamiento para una viga tipo I es algo así. Yo tengo algo así y de aquí baja aún más. Decae rápidamente. Aquí podemos ver que para esta sección el comportamiento plástico se da alrededor de los 2 metros. ¿Sí? Los 2 metros. El pandeo laterotorsional elástico se lo da hasta los 12 metros. ¿Sí? Como pueden ver, 12 metros. Y entre 0 y 12 metros, yo tengo una reducción de la resistencia apenas del 7%. Entonces, el pandeo laterotorsional en este tipo de secciones no es muy influyente. Sin embargo, ahora con la nueva sección, con la nueva especificación del 2016, pues hay que considerar. Incluso pueden observar que si es que yo tendría algo ilógico, un perfil de 50 centímetros para 42 metros de longitud, la reducción de la resistencia está alrededor del 25%. ¿Sí? Entonces, este 25% de reducción de resistencia, pues no es, digamos, no es tan significativo considerando que yo estoy hablando de una sección de 42, de un elemento de 42 metros de largo. Entonces, básicamente, estos elementos pues están controlados por lo que sería la fluencia, el pandeo local del ala y del alma, obviamente cuando los elementos son no compactos o esbeltos, y como último estado límite, como les decía, pues se ha incorporado ya lo que es el pandeo laterotorsional. Pero por lo general, no gobierna. ¿Cuál es la diferencia entre una sección HSS rectangular y una sección tipo cajón? Básicamente está dado, la diferencia está dada por la forma en cómo son construidas. Por lo general, las secciones HSS son dobladas, bueno, es acero doblado en frío a partir de planchas, de planchas horizontales en las que se les va dando, se le va doblando con cierto radio de curvatura, hasta formar el perfil. Justamente ese radio, al doblar el perfil, hace que en estas secciones tienda a alargarse un tanto, ¿sí? Tienda a alargarse un tanto el perfil y pierda parte de su sección transversal. Es por esa razón que, pues justamente como lo habíamos considerado o se les había dicho, pues que lo consideren en el taller anterior, para este tipo de elementos el ISC considera que el espesor de diseño que yo vaya a utilizar sea un 93% del espesor nominal, es decir, del espesor del catálogo, justamente para considerar este efecto. Bueno, ahora el nuevo estándar, el del 2016, dice que se podría considerarle
como el espesor nominal siempre y cuando en el proceso el proceso de fabricación haya sido controlado por cierta norma ASTM. Bueno, eso lo pueden verificar en la sección B4 del ISC 36016. Otra de las consideraciones que yo debo hacer para esta sección tipo HSS es que para yo determinar la relación de esbeltez B sobre T o H sobre TW, yo debo restarle 3 veces el espesor de diseño. Y es en razón de que no siempre uno conoce el radio de curvatura, el radio de curvatura que pues tienen los elementos. Entonces, justamente para yo considerar este radio de curvatura, la norma dice, pues, réstele 3 veces el espesor de diseño. Algo que ustedes ya lo consideraron, pues, como les decía, pues, en la tarea anterior. La diferencia, les decía, con las secciones tipo cajón es que la geometría, como pueden ver, es la misma, pero la sección tipo cajón es armada a partir de planchas. Se utiliza mucho en columnas, ya que este tipo de elementos, por lo general, si no me equivoco, pues el más grande me parece que viene de 30 centímetros por 30 centímetros. Entonces puede ser o puede requerir que necesite algo más grande y lo formo a partir de planchas o de placas con soldadura de penetración completa en sus esquinas. Entonces, en este caso, como ya no tengo esta esquina redondeada, pues lo único que tengo que hacer, o el espesor de diseño, tengo que considerarlo total, como T, porque no estoy involucrando en ningún proceso a la plancha, pues que vaya a generar una pérdida del espesor. Y para determinar las relaciones B sobre T, pues lo que tengo que hacer pues es lo de siempre, restarle 2 veces el espesor, es decir, sería todo el ancho menos el espesor de acá, menos el espesor de acá y pues tendría el ancho libre. Lo mismo en altura. Estas serían básicamente las 2 diferencias y pueden ver que para el análisis, cuando yo tenía la esbeltez local, cuando yo chequeaba la esbeltez local en elementos a compresión, no había diferencia entre si es que era un HSS o era una sección tipo cajón. En flexión sí se hace la diferencia, aunque es bastante ligera. Fíjense, acá yo tengo para secciones tipo cajón un límite de 1.12 para un HSS, 1.12, este no cambia. Acá tengo 1.40 y acá tengo 1.49. Es algo muy similar. Lo que debo tomar en cuenta también para estos 2 tipos de secciones es digamos, la forma o cómo yo dispongo el perfil, ya que en compresión digamos, los límites de la relación de esbeltez no había diferencia entre si es que esta se consideraba ala o esta se consideraba algo. Las dos eran paredes y punto. Paredes de un HSS o paredes de una sección tipo cajón. Cuando yo estoy analizando estos perfiles sometidos a flexión, aquí sí hay que tener mucho cuidado en cuáles son las alas y cuáles son las almas. Como pueden observar, obviamente las alas van a estar en sentido paralelo al eje en el que se produce la flexión. Entonces, si es que yo tengo la flexión en este sentido, esta va a ser el ala, esta va a ser otra ala, y tendré que chequearlos con esta sección, con el caso 17. Pero las almas, el alma, ahora tendré que chequearlo con el caso 19 y como pueden ver,
los límites de la relación de esbeltez cambian. ¿Sí? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Digo esto porque generalmente cuando este tipo de elementos se utilizan en compresión o para columnas, uno tiene que chequear el momento flector en torno al eje X y también en torno al eje Y. Hay que considerar entonces que al yo darle la vuelta al perfil, las que en un principio eran alas, ahora se convierten en almas, y las que eran almas se convierten en alas. Eso nada más hay que tener en cuenta con este tipo de perfiles. Bien, con eso pues vamos a hacer un ejemplo rápido, y pues con eso estaríamos terminando. Vamos a determinar la resistencia de diseño de esta viga tipo HSS. Es justo el caso que les había comentado, una viga doblemente empotrada. La diferencia es que no le he colocado ninguna riostra en el centro. Y como pueden ver, esquinas redondeadas, entonces esta viene a ser una HSS. Es decir, de fábrica viene así. Este tipo de perfiles generalmente son de acero A500 grado B. Y el A500 grado B tiene estas propiedades que la tenemos acá. He incluido pues directamente ya las propiedades del elemento. Bien, lo primero que voy a hacer es determinar el espesor de diseño, 93% del espesor nominal. Para el ala, como les comentaba, sería el caso 17, ¿sí? Tengo que restarlo 3 veces, como estoy hablando de un HSS, 3 veces el espesor de diseño y dividido entre el espesor de diseño, efectivamente. Lo comparo con lambda P y lambda R. Por acá tengo 32,84, es mayor a 28, pero es menor a 35, por lo que tengo un ala no compacta. Entonces tengo que considerar el estado límite de pandeo local del ala. Lo mismo para el alma, pero como les decía, pues el caso es diferente, pese a que se trata del mismo perfil, pero y de un elemento rigidizado, pero el caso es diferente. Lo mismo, resto 3 veces el espesor, divido para el espesor efectivo. Tengo 68 por un lado, mayor a 60, pero menor a 143, entonces considerar pandeo local del alma. Fíjese en un asunto, la esbeltez, la relación de esbeltez de las almas, de los HSS, es bastante grande, es de 143. Y como estos perfiles, por lo general, bueno, no están armados a partir de placas, por lo general hay una lista de perfiles disponibles, el ISC hace hincapié en que no hay perfiles, realmente no hay HSS con alas esbeltas, ¿sí? De la lista de catálogos, de la lista pues, del catálogo, pues no hay perfil que tenga el alma esbelta. Vamos a aplicar los estados límite de pandeo local, primero de fluencia, lo mismo, FI por Z, 32.62 kilonewtons metro. El segundo estado límite, pandeo local del ala. Como yo tenía un ala no compacta, entonces tendría que aplicar el caso B, ¿sí? El caso A viene a ser para secciones compactas. Cuando una sección es compacta, pues no aplica pandeo local. Si una sección es no compacta o esbelta, aplica el pandeo local dependiendo de la ecuación. Y aquí está la ecuación, pues todos los factores conocidos, momento plástico, FI, S, la relación de esbeltez que acabo de determinar, y pues ningún otro factor que no lo haya conocido previamente, y pues me da 32.21 kilonewtons metro. Obviamente va a ser menor que el momento plástico, ¿sí? Como les comentaba, siempre yo tengo que ir revisando que cada uno de los valores sea menor al momento plástico. Si por ahí me da mayor,
es porque tal vez algún factor lo tomé erróneamente. Pandeo local del ALMA también aplica, pues tenía un ALMA no compacta. La ecuación es bastante parecida, de hecho es muy similar, lo único que cambian pues son los factores, ¿sí? Lo único que van a cambiar son estos dos factores, y pues tengo 35.98 kilonewtons metro. Y les decía el pandeo laterotorsional. El pandeo laterotorsional, primero pues les he anotado ciertas notas, ciertas notas que están en el AISC. No ocurre en secciones cuadradas. Cuando afecta a secciones cuya relación de aspecto, es decir, la altura sobre la base es demasiado grande. Como veíamos en la viga del ejemplo que tiene la ISC, que es de 5 veces, de pronto ahí podría afectar. En este caso, van a ver que no afecta. Tengo una relación de 2 veces entre la altura y la base. Por lo general, si es que yo tengo un elemento demasiado largo en el que tal vez afecte el pandeo laterotorsional, por lo general, antes de que me afecte el pandeo laterotorsional, el diseño va a estar controlado por la deflexión admisible, ¿sí? Entonces, eso es lo que está anotado aquí. Por lo general, la deflexión controlará el diseño antes de que ocurra una reducción significativa en la resistencia debida al volcamiento o pandeo laterotorsional. Calcular LP y LR. De acuerdo a mi LB, ver en qué zona me encuentro. Como pueden ver, LP, a pesar de que esta sección es relativamente pequeña, ¿sí? Relativamente pequeña, el LP es de 3.48 metros. Es decir, tengo la meseta de comportamiento plástico es bastante larga. Y fíjense en la relación para pandeo laterotorsional elástico. Es prácticamente imposible que se cumpla o que este perfil pandee elásticamente. Para ello necesitaré que este perfil tenga una longitud de 93.4 metros. No creo que a nadie se le ocurra poner un perfil de estos de 93 metros de largo sin ningún arrastramiento. Bueno, en este caso, esto denota pues que la curva de comportamiento prácticamente va a ser algo así. Y pues algo muy plano hasta pues una longitud bastante grande. Estoy en zona 2, en pandeo laterotorsional inelástico. Bueno, cabe recalcar que obviamente para este tipo de secciones las ecuaciones de LP y LR son diferentes. Esas pues hay que chequearlas, hay que revisarlas en la sección de la ISC. Como saben, pues siempre en las presentaciones les voy colocando aquí las secciones de donde se han ido obteniendo las ecuaciones para que cuando la revisen pues no tengan problema de encontrarlas. Bien, entonces voy a calcular el factor CD. Entonces, como no tengo ningún arriostramiento interno, prácticamente mi LB va a ser todo, va a ser los 450 metros. Entonces voy a tener que determinar los momentos, bueno, el momento máximo siempre van a estar en los extremos de una viga doblemente empotrada. Como ustedes conocen, QL cuadrado sobre 12 en los extremos y en el centro QL cuadrado sobre 24. Bueno, esto simplemente viene del principio de conservación de la energía, ya que si es que yo sumo todo esto, voy a tener el típico QL cuadrado sobre 8. Es decir, la energía no se ha ido de una viga simplemente apoyada. Es decir, la energía no se ha ido a ningún lado, sino que simplemente lo que se ha hecho es redistribuir de acuerdo a las condiciones de apoyo. Eso nada más. Hay que tomarlo en cuenta. Nada, pues calcular el MA, MB y MC en cada uno de los extremos, perdón, en cada uno de los puntos.
aplicar la ecuación de CB y tengo un factor de 2.39. Si es que yo me voy a la tabla que les había dado, pues en la auxiliar anterior, el factor recomendado es de 2.38. Entonces estoy hablando de lo mismo, ¿sí? Tiene que dar igual. Aquí la diferencia tal vez debe ser por los decimales que yo he tomado en la determinación de cada uno de los momentos. Pero como ven, pues si ustedes, como les digo, si comparan con la tabla, pues da exactamente lo mismo. Aplico la ecuación, que no es más que una interpolación lineal. El CB es bastante grande, es de 2.38. Cuando yo calculo, me da que el momento es de 86.73 kilonewtons, pero el momento plástico era apenas de 36.62. Entonces, por lo tanto, pues como les decía, ningún estado límite puede ser mayor al momento plástico, por lo tanto, está gobernado por el momento plástico. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta de que pese a que el elemento para 20 centímetros, yo tengo 4,50 metros, pese a que el elemento es bastante largo, el pandeo laterotorsional prácticamente no le ha afectado. Phi mn, pues el valor de phi multiplicado por el mínimo valor, en este caso de los 4 estados límites determinados. En este caso vemos que gobierna, o lo primero que se produce, pues viene a ser el pandeo local del ala. Eso es lo que gobierna el diseño de este elemento, y pues tengo que el phi mn es de 29 kilonewtons metro. Y nada, pues eso es todo lo que quería presentarles el día de hoy. Bueno, no sé si es que con esto alguien tiene dudas o consultas al cierre de la presentación. Bien, bueno, realmente el capítulo de flexión es un poco extenso, es bastante extenso, tiene 12 secciones, y pues lo que se ha tratado de cubrir durante este par de auxiliares, pues es los casos más representativos, o los casos en los que hay que hacer algo extra. De ahí, nada más pues que guiarse, como les decía, en la tabla que está al principio de la sección, ver qué tipo de perfil tengo y aplicar los estados límite. Eso, nada más. Y pues si no hay dudas y consultas al cierre, pues les agradezco a todos, y pues nos estaríamos viendo, yo creo que en 15 días, porque la próxima semana nos estaríamos viendo para las indicaciones del próximo taller. Eso es todo. Que tengan un buen resto de semana y un excelente fin de semana. Igual, Cristian, que estés bien. Gracias. Estén bien. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.